Fue una consulta. Estaba viendo el ejemplo de la Berberis rucifolia Sí, eh, para observar de dónde nacían ahí las espinas. No recuerdo y estaba buscando en los apuntes, pero no llego a encontrar dónde estaba el nombre de esa, porque es como sale de la base del pecíolo, pero no es como un tramito, ese pedacito ahí que no tiene otro nombre, ¿puede ser? ¿De ahora lo dónde vamos a sale? ver. Sí, braquiblasto. O sea, de ahí es que De observando abajo, esto, de la que no base. es la yema axilar, es como podemos identificar que en este caso sale la espina de ahí y es foliar. Es que vos ves, identificás el tallo acá, ¿a dónde está? En la foto. Sí, Vos tenés el tallo que va por atrás, que marca la flecha roja. Tenés la yema axilar que dio una rama lateral que viene hacia acá, hacia adelante, como en un eje Z, que viene hacia nosotros. Y para abajo, las dos espinas. ¿Qué pasa? Esa hoja se modificó y dio espinas, porque esas espinas vendrían a ser la hoja, y en la axila, entre la espina y el tallo, está la yema axilar. ¿Se ve? claro, y a su vez hay dos hojas más. ¿Qué sería ¿Cuáles una, dos hojas más? o no ¿Cuáles dos pertenece? hojas? ¿Cuáles dos hojas decís vos? eh, a los costados del Blaquiblasto, este que dijiste que se llama? Pero esos son hojas, ¿sí? Que pertenecen a la yema ya, a la rama. Ah, ahí Eso va. ya, eso ya es la yema desarrollándose, ¿sí? Eso ya es la Claro. yema que se está desarrollando. Igual, no se precipiten porque esto el sábado, conmigo al lado y toqueteando y viendo, lo vamos a sacar más, ¿sí? Yo sé que ahora se van a quedar con dudas, pero está bueno porque van a venir el sábado con una ametralladora, me van a torturar. Pero bueno, es la idea, ¿sí? Es la idea. Dale, gracias. Profesor, y una consulta. Sí. ¿En una misma planta se puede dar los dos casos? Que En aparezcan algunos, caulinar y en foliar. algunos casos sí, en algunos casos sí, pero no es lo más común, ¿sí? Nunca digan que no en el reino, en la biología, en la vida, pero no es lo más común. Bueno, ¿y qué pasa si el tallo también, ¿sí? Se puede modificar en su totalidad, ¿sí? Entonces, vamos a tener, ¿sí? Que pueden haber en un mismo tallo dos tipos de tallo, ¿sí? En un macroblasto, ¿sí? Como es la mayoría de las plantas, ¿sí? Más que nada de los árboles, tienen macroblastos, ¿sí? Que son ramas grandes, ¿sí? Y ramas grandes que lateralmente, por sus yemas axilares, dan ramas grandes, ¿sí? Pero puede ser, ¿sí? Como en el caso de los pinos, que es el ejemplo más común, del ginkgo biloba, todos esos, que tienen braquiblastos, ¿sí? Y es una rama de porte chiquitito, ¿sí? De porte chiquitito, ¿sí? Muy chiquitito. Entonces vamos a tener que, ¿de dónde salen las hojas? Y las hojas salen de los tallos. Pero en el caso de los pinos, fíjense que salen las acículas, que son tres hojitas chiquititas. ¿De dónde salen? Y salen de un tallito modificado muy, muy, muy pequeñito llamado braquiblasto, que está en la base de esas hojas. Las hojas salen de algún lado, ¿sí? Esas hojas se agarran o se prenden al braquiblasto, y ese braquiblasto sale de un macroblasto, ¿sí? Esto lo vamos a ver más y mejor cuando veamos una rama de pino. Yo a algún que otro grupo se lo expliqué en el jardín botánico, ¿sí? Demostré la diferencia de dónde salen las hojas de los pinos, ¿sí? Salen de un braquiblasto. Braqui es más chiquitito, ¿sí? Macro, bueno, ya sabemos, macro es grande. Entonces, cuando nosotros vemos, tenemos un macroblasto principal, que es la rama de donde van a estar prendidos los braquiblastos, ¿sí? O prendidos los macroblastos, por decirlo así, de segundo orden, y de esos macroblastos de segundo orden salen los braquiblastos que sostienen las hojas en los pinos, ¿sí? Sé que esto por ahí es más complicado de verlo, pero esto lo vamos a identificar bien cuando lo veamos en vivo y en directo, ¿sí? Así que si alguien tiene pinos en su casa, lleve,
porque esto lo vamos a ver el sábado seguro. ¿Sí? Profe, yo tengo un shingo que tiene justamente braquiblastos, así que llevo un pedacito del... Claro, en el Shingo se ve muy, muy bien. Es muy fácil se de ve verlo. muy clarito, sí. El Sí, Shingo sí, es muy fácil de verlo, muy fácil de verlo. sí, lo Muy llevo fácil. así, lo podemos ver. Entonces la diferencia entre macroblasto, ¿sí? Una rama grande que puede dar más macroblastos, y especies que tienen macro y braqui, las dos cosas en la misma rama. ¿Sí? Y a su vez macro puede haber de dos órdenes, un macroblasto más grande, la rama grande, y ese macroblasto tiene un macroblasto más chiquito, y a su vez ese macroblasto tener braquiblastos. ¿Sí? Las ramas más chiquititas, reducidas. Sí, sí, ustedes traigan todo lo que quieran traer, y ahí lo vamos a ir dilucidando. Hay cosas que obviamente yo no voy a llegar a saber, la buscamos, vemos de qué manera podemos dilucidar. ¿Sí? Y acá está el ejemplo del Shingo, ¿sí? O de un frutal, ¿sí? Entonces el Shingo tiene como el macroblasto, la rama grande, la que está acostada, y el braqui, de donde salen las hojas, ¿sí? De donde salen las hojas. Y a veces del medio de esas hojas sale una rama nueva, ¿sí? De la yema que está ahí adentro, ¿sí? Y en los frutales pasa lo mismo, tengo un macroblasto, que es el tallo principal, y una yema lateral que dio un braquiblasto donde salen las hojas, y en algunos casos hasta las flores, ¿sí? El Y en el higo puede caso ser. de... ¿Eh? El Sí, higo, sí, el árbol del higo. sí, los frutales en general pasa eso. Y las plantas arrocetadas, como el diente de león, siempre tengo un braquiblasto, que es un tallo reducido que está abajo. Casi ni se ve. Esas plantas arrocetadas, la roseta, tiene un tallito minúsculo, muy chiquito, que es una porción a veces de milímetros o 1 centímetro como mucho, y después viene la raíz. Pero el tallo está muy, muy comprimido y es un braquilasto muy chiquitito, ¿sí? Y de ese braquilasto salen todas las hojas arrocetadas. Y inmediatamente después de las hojas está la raíz. O sea, la zona del tallo está muy, muy reducida en las plantas arrocetadas, ¿sí? En esas plantas herbáceas arrocetadas, que forman rosetas. Muy reducido está, pero muy, casi no se nota. Tenemos que hacer un corte microscópico para poder diferenciar ese tallo y ver los tejidos. Y en base a los tejidos, o sea, la morfología interna, ahí nos damos cuenta que hay tallo. Si no, por la morfología externa parecería que no hubiese tallo. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, sí, profe. En realidad es como un yuyo eso, esa planta rosetada. Es un yuyo, Maleza. sí. Sí, es una buenesa, ¿sí? Esto es un riquísimo, se pone una ensalada que una locura. ¿En serio? Es Uf, digestiva, sirve para un montón, eso es buenísima. es una Sí, locura. yo lo tomo para cuando estoy mal de la panza. Le Claro, es podés hacer depurativa los también. jugos por la mañana, sí, sirve Sí, para sí, sí. depurar, bárbara. Es depurativa. Así que tiene unos usos muy buenos. Es media amarga como la radicheta. Claro, totalmente, totalmente. No lo sabía. Y seca, te lo haces té, no, es buenísimo. Exactamente, se puede hacer de todo. De todo. Profe, ¿esa es la que da la flor amarilla? Que está en Claro, el sí, patio. sí. Que también se come. También se come, todo se come de eso, por suerte. Hay que tener cuidado nada más cuando está muy, muy avanzada la floración porque se pone muy, muy amarga y genera unos compuestos que pueden ser medios duros de digerir. Pero bueno, nada más, hay que tener cuidado con eso. Cuando está muy, muy avanzada la floración, a mí por lo menos no me gusta, a mí no me gusta. ¿Y qué pasa? ¿Qué otras adaptaciones del vástago o de la parte aérea vamos a tener? ¿Sí? Acá tenemos el amor oculto y la tenia. La tenia del lado izquierdo y el amor oculto del lado derecho. ¿Sí? Modificaciones del tallo. ¿Sí? Vamos a tener el cladodio, ¿sí? Y el filodio. ¿Sí? El filodio es el pecíolo modificado y el cladodio es el tallo modificado. ¿Sí? Tenemos uno y otro, ¿sí? Que esto lo voy a repasar ahora en una filmina especial que tengo aparte para que quede más claro, ¿sí? Uno es la modificación del tallo completamente, que se aplana y parece una hoja, y otra cosa es el pecíolo que se aplana y parece la hoja, ¿sí?
y la hoja es eso chiquitito que está detrás de la flor. ¿Ven? ¿Y por qué me doy cuenta que la hoja es lo chiquito que está detrás de la flor en el caso del amor oculto? Porque esa flor era una yema que en vez de terminar en una rama, terminó en flor. ¿Sí? Y entre el axila, entre el pecíolo y la hoja, ¿sí?, está esa flor. Pasa que el pecíolo se ensanchó y se modificó muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Profe, en caso de los cactus, por ejemplo, que dan la flor, que tienen apenas algunos como unas hojitas, ¿eso sería como el amor oculto? En el caso de los cactus, no es el amor oculto, sino que es la espina, es la hoja, ¿sí?, modificada, y entre la espina, o sea, la hoja y el tallo, ahí tenemos yemas muy chiquititas que están adentro, como de un cojinete blanco donde salen las espinas, ¿sí? Adentro de ese cojinete están las yemas y ahí salen las flores, ¿sí? Esto no se preocupen porque lo voy a volver a reforzar ahora en un ratito. Otras adaptaciones del tallo, como lo dije hace un rato, los tubérculos, tallos reservantes, ¿sí? Tallos que se modifican y reservan. ¿Cómo me di cuenta que son tallos? Porque tiene las yemas. Los ojitos de la papa son las yemas, ¿sí?, que van a dar una nueva rama. Y los estolones, ¿sí?, son otra modificación del tallo, que es un estiramiento de la rama, ¿sí?, que se estira, o sea, el entrenudo se estira mucho, el entrenudo se estira muchísimo, y en el nudo salen raíces y se vuelve a arraigar. Eso pasa en las frutillas, ¿sí? Bueno, listo. Ahora queda todo grabado, después lo puede escuchar. Entonces el estolón es un estiramiento, ¿sí?, del entrenudo excesivo, de tal manera que se genera otra plantita, ¿sí?, porque eso vuelve a arraigar. Es como un acodo, vendría a ser. Un acodo natural. Profe, modificación del tallo o del entrenudo, el El estolón. tallo, no, el tallo, el tallo. Si el Ah, tallo, ¿qué es? El tallo es todo. Es nudo, entrenudo, hoja, está todo en el tallo, es el vástago, ¿sí? perfecto. El estolón es un tallo que se modificó. ¿Qué parte del tallo se modificó? El entrenudo que se estiró, ¿sí? Una pregunta, ¿termina el estolón termina en otra planta ahí como se ve que puede salir? Me hace pensar en un rizoma, como en la Es muy menta, por parecido. ejemplo. Es muy parecido. Es muy Pero parecido. qué Muy diferencia parecido. que no, el rizoma puede seguir dando aún más. El rizoma, en realidad, a veces no son, o sea, el rizoma no es que es un tallo. El rizoma es una modificación de la raíz que se estira por abajo y da por una yema otra rama, ¿sí? Una parte aérea, ¿sí? En el cambio acá Claro. es un tallo, ¿sí?, que se modifica, se estira, ¿sí? ¿Vamos? ¿La enamorada del muro también sería así? La enamorada del muro, eso tiene, claro, ahí tenemos que ver si esa raíz que se agarra, en realidad es como un zarcillo. En realidad la enamorada del muro es un zarcillo que en vez de agarrarse, ¿sí?, se pega a la pared, tiene una sustancia pegajosa, ¿sí? No me acuerdo si es caulinar o es foliar ese zarcillo que tiene pegamento de la enamorada del muro, pero bueno, es un Ah, zarcillo. porque pensé que eran todas pequeñas raíces de otro No, poquito y no, otro no, poquito. no, 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 esas son las modificaciones de la hoja o del tallo, no me acuerdo. Y acá sí tenemos el rizoma. Perdón, yo te dije raíz recién, pero es una modificación del tallo, sí, pero que es subterránea, ¿sí? Ahí va, claro. Y en la menta a veces, bueno, se observa también por sobre el suelo. Claro, la menta tiene los dos. Tiene estolones y tiene rizomas. Ah, Es ahí una va. guacha. La menta es una bestia, por eso copa tanto. Es como las cañas, ¿sí? Copa y copa y copa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un rizoma indefinido, que es la mayoría de los pastos, ¿sí? La gramilla, el gramillón, ¿sí?, la grama bahiana, todo tiene un rizoma monopodial, ¿sí? Es
una parte de ese rizoma que sigue creciendo indefinidamente por abajo de la tierra y nunca asciende. Lo que ascienden son como las yemas laterales, ¿sí? De ese tallo modificado. En cambio, en el rizoma simpodial, siempre el rizoma, la parte principal del rizoma, asciende y forma como una nueva parte de la planta, ¿sí? La yema lateral sigue, o sea, la yema caulinar, el ápice caulinar sigue, asciende y da la rama por fuera del sustrato. En cambio, en el rizoma monopodial, no. Esa yema apical sigue creciendo por abajo de la tierra y sigue dando yemas laterales, que son lo que sale para afuera. Que es lo típico de una gramilla, ¿sí? De una gramilla, de una grama bahiana, ¿sí? ¿Me explicó? Profe, En cambio, yo el simpodial es una caña. Las cañas son simpodiales, sí, perdón. tengo lúpulo, que Claro, también se reproduce, nosotros reproducimos por rizoma, pero claro. siempre tuvimos la duda si se puede reproducir por semilla. Y también, claro que sí, siempre se puede reproducir por semilla. Lo que pasa es que es más fácil reproducirlo por rizoma y clonar. Claro, Y con el caso de las plantas que generan aceites esenciales, como el lúpulo, bueno, como el cannabis, como las mentas, siempre conviene clonar, porque cuando uno clona la planta idéntica a la otra. Entonces siempre se queda con las mismas propiedades, con los mismos terpenos, con el mismo sabor, con el mismo clonar aroma. sería con el rizoma, digamos, Claro, porque es la reproducir misma por planta que rizoma. cuando uno no clona, sino que hace una reproducción sexual, es por semilla. Asexual es la clonación. ¿Sí? Ok. Profe, por ejemplo, Sí, simpodial podría ser el jengibre. sí, también, ¿Y la chira? también. La chira y el jengibre son gingiberáceas, ¿sí? Son de la misma familia, gingiberáceas. ¿Se acuerdan que yo le dije que el jengibre era el tipo de la familia de Zingiberacea? Cuando estemos en el Sí. jardín botánico, no sé a quién se lo dije, pero bueno, a alguien se lo habrá dicho. La Sí, que era Claro, chira la es principal. imposible de sacarla si la querés sacar. Yo y la claro. tengo y la saco y todos los años vuelve a salir, pero le saco raíz. Y bueno, Y esas raíces de la siempre chira queda. se comen, se Ah, ¿se hierven. comen? Es como una papa, sí. Mira, no sabía. Ese rizoma se puede hervir y se come. Profe, una pregunta. Sí, ¿Es verdad que los rizomas se comen cuando no tienen hojas? claro, sí, 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 se comen cuando están así, empezando a brotar. Porque cuando tienen hojas se ponen muy duros, incomibles. En cambio, cuando tienen Ah, muy poquitas o nada, es blandito, se puede comer, se hierven y se comen al toque. Los que son gracias. comestibles, sí, los que son comestibles, no todos. Y modificaciones de raíces, ¿sí? Entonces tenemos raíces tuberosas, ¿sí? La batata y la zanahoria como los ejemplos más importantes, ¿sí? La remolacha, bien. Ahí tenemos esas raíces que son bastante importantes, ¿sí? Que se modifican, ¿sí? El tupinambur, también, el tupinambur, es importante. ¿El Eh, yacón? el yacón, también, también, también. Bueno, fíjense la hiedra. La hiedra que tienen ahí al costadito, en vez de ser como la enamorada del muro, que son zarcillos, la hiedra son raicillas adventicias que le salen a ese rizoma y se pega a la pared. ¿Sí? Esa es la diferencia de una enamorada del muro. ¿Sí? Entonces, fíjense, la diferencia entre el tubérculo, que es la raíz napiforme, y la raíz tuberosa, ¿sí? La raíz napiforme es la raíz pivotante, es la raíz primaria, es la que sale del embrión. En cambio, la batata no necesariamente tiene que ser la raíz embrionaria, sino que son otras raíces que dan, ¿sí? Se llaman raíces gemíferas, que dan más raíces, ¿sí? Tuberosas, reservantes, como puede ser también la mandioca, ¿sí? Y bueno, raíces adventicias son raíces que salen después, ¿sí? De la raíz primaria. ¿Sí? Ahí tenemos la hiedra o el maíz, ¿sí? Como dos ejemplos de raíces adventicias.
Después, como otra adaptación, ¿sí?, del cormo, vienen, ¿sí?, las hojas modificadas, ¿sí?, que son hojas reservantes, como los bulbos, ¿sí? Y ahí tenemos que la hoja se transforma en una entidad reservante, reserva, ¿sí?, en nutrientes, y se llama catáfila. Cada una de esas catáfilas son la parte blanca, y en el medio tenemos hojas fotosintéticas, ¿sí?, que salen de una yema. Entonces tenemos la yema axilar, que da un tallito fotosintético, verde, ¿sí?, que después esa yema da hojas laterales, ¿sí? Ese platillo, ¿sí?, que se ve ahí, vendría a ser como un braquiblasto, ¿sí?, como un braquiblasto. Tenemos la yema que sale de ese platillo, bueno, la túnica o catáfilas, ¿sí?, que son de reserva, y a su vez una túnica o catáfila externa que es la de protección, ¿sí? Y la parte fotosintética es la que sale del medio de esa yema, ¿sí? Y a su vez, cada ajito, o cada cebolla, porque la cebolla también pasa lo mismo que el ajo, nada más que el ajo es más comprimido, pero la cebolla también da cebollitas una al lado de la otra, el cebollín, ¿sí? Y eso se van a transformar en una cebolla nueva. ¿Y no tiene tallo? Sí, sí, en el medio, ¿sí? En el medio sí. Entonces vamos a tener bulbos tunicados, ¿sí?, que tienen túnicas o catáfilas, y bulbos escamosos, ¿sí?, que vendría a ser como que esas catáfilas se separan y forman una escama, ¿sí?, en el caso de los bulbos escamosos, como el ajo, ¿sí? Esas catáfilas que son capas concéntricas en la cebolla, ¿sí?, en el ajo no, se separan y dan, ¿sí?, como escamas, uno por separado, ¿sí? Cada catáfila una sola y se va separando, ¿sí? Y esa catáfila a su vez envuelve a una yema. En cambio, en el caso de los bulbos tunicados, las yemas están envueltas en catáfila y nacen del medio de ese platillo, ¿sí? El platillo sería en sí el tallo, El braquiblasto, que es un tallo modificado más chiquitito. claro. O sea, Profe, no son hojas entendí entonces cuál es modificadas. Perdón. ¿Cómo? No, preguntaba si la cebolla entonces son hojas modificadas, lo mismo el ajo. Sí, 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 los dos son hojas modificadas, ¿sí? Ok, gracias. O sea, vieron que el ajo cuando lo pelamos, el diente en el medio tiene una yema, que yo la saco porque no me gusta cocinar con esa yema. Esa yema es el medio, y todo lo que rodea, lo blanco, lo que comemos del ajo, es la hoja modificada, ¿sí? Es la túnica en ese caso, ¿sí? Que no se llama túnica, sino que se llama escama, ¿sí? ¿No se llama túnica? ¿Cómo se llama, profe? Perdón. Escama, ¿sí? Gracias. Profe, disculpe, Sí. entonces, ¿qué es catáfila? Vendría a ser toda la La hoja modificada, de la hoja reserva. modificada de reserva, ¿sí? ¿El hinojo es igual? No, el hinojo no, el hinojo no, es otra modificación de tallo, ¿sí? Es la base foliar que se ensancha, en el caso del hinojo. Y catáfila lo vamos a usar solo para los bulbos tunicados, ¿sí? No para los bulbos escamosos. Para los tunicados. Nada más. Bueno, y ya para cerrar, ¿sí? Porque sé que ya hoy ha sido muy, muy áspera la clase, vamos a ver de forma más rapidita, ¿sí?, el tema de las adaptaciones ambientales, ¿sí? Que es lo que dije antes, ¿sí? Las convergencias evolutivas. Cómo el mismo ambiente condiciona la morfología y nos da morfologías similares a pesar de que sean de diferentes especies o diferentes grupos, ¿sí? Y por eso vamos a encontrar en el mismo ambiente diferentes especies, que fue lo que expliqué al principio de la clase, que eso no lo grabé, pero bueno, acá lo vamos a ver, la convergencia evolutiva, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la cantidad de agua, la cantidad de radiación solar o de nutrientes, vamos a tener, ¿sí?, diferentes grupos de plantas con la misma morfología, ¿sí? Esto llamamos ecomorfología, ¿sí?
Entonces, de acuerdo al factor ambiental, luz, más menos iluminación, vamos a tener que haya trepadoras o epífitas, gramíneas, ¿sí? En cuanto al agua, cuando se combinan agua y temperatura, podemos tener, dependiendo, ¿sí?, qué es la limitación, ¿sí?, ambiental que tenga, puedo encontrar acuáticas, ¿sí?, plantas de sotobosque, sumergidas, bueno, xerófitas, que es lo que yo les dije antes, ¿sí? En cuanto a los nutrientes, que la limitación sea los nutrientes, vamos a encontrar que hay carnívoras, epífitos, falófitas, de acuerdo a la limitación. Pero fíjense que cuando falta luz, o cuando faltan nutrientes, ¿sí?, pueden ser epífitas también, ¿sí? No solamente con la luz hay plantas que son epífitas, ¿sí? Y por la estacionalidad, ¿sí?, vamos a tener caducifolias o reservantes, ¿sí?, que es lo que está limitando en ese momento, o en ese ambiente, mejor dicho, que da que la morfología que predomine sea la que mejor se adapte a ese ambiente, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Me explico? Sí, 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 entiendo. Sí, sí. ¿Sería como una perenne o caduca en la estacionalidad? Y las caducifolias están adaptadas justamente a la estacionalidad. Las perennes no, porque no tienen estacionalidad, ¿sí? Claro, Las caducas sí, porque cuando viene el invierno caen las hojas, y cuando viene el verano salen, ¿sí? claro. Y las reservantes, ¿qué pasa? Durante el verano se activan, reservan, y durante el invierno, ¿sí? ¿Qué pasa? Viven de acuerdo a lo que reservaron en el bulbo abajo, o en el tallo, o en la raíz, ¿sí? La ¿Me equinacia explico? sería una reservante, ¿no? Claro, sí. Sí. La cebolla, el ajo, que vimos recién, la papa, la mandioca, la batata, ¿sí? Otros bulbos que haya, ¿sí? Profe, ¿puedo hacer una preguntita? Sí, Las epífitas, sí, o sea, que son las que están en los árboles, sí. supongamos, ¿consumen a la planta, digamos, hospedadora, por decirlo de alguna manera? No, No sé cómo no, llaman. no, no, No. no, no, no. Y en la filmina hay un clavel del aire, ¿puede ser? Sí, ¿Y es esa es epífito, epífita? Ah, o sea sí, que sacársela a los árboles porque le hace mal es un mito. es un mito, sí. Puede Ok, ser la densidad, puede ser que la densidad, cuando haya sí. mucha densidad, que les tape las hojas, que le tape los estomas, todo ahí puede ser, pero por Ah, simple hecho de como vivir ahí no musgo la hacen. también, claro. Sí, no la Bien, hacen. gracias. Profe, ¿qué significa anatomía y fisiología C4? Eso lo vamos a ver ahora cuando veamos fotosíntesis más adelante. Tiene que ver con el tipo de fotosíntesis que hacen. Perfecto, gracias. Bueno, y cuando no tenemos nitrógeno, el ambiente es pobre en nitrógeno, las plantas ¿qué hacen? Comen animales que tienen nitrógeno en su exoesqueleto. Entonces, ahí viene la adaptación, ¿sí?, de plantas carnívoras, cuando el ambiente es pobre en nitrógeno, ¿sí? La mayoría de las plantas que están adaptadas a la carnivoría es porque viven en ambientes pobres en nitrógeno, ¿sí? O sea que la turba no tiene nitrógeno. La turba, y Sí. tiene muy poco, ¿sí? O sea, Bien. para les viveristes es un dato importante saber que cómo vamos a criar carnívoras. Sí, el sustrato no tiene que tener nitrógeno, obviamente. Un sustrato nitrogenado no le va a gustar para nada a estas plantas. La idea es todo lo contrario, que no tenga ¿Y por nitrógeno. qué el agua destilada? El agua destilada porque le agregás pocos minerales, ¿sí? Simplemente, por eso. Pero no sé si está tan bueno el agua destilada tampoco, ¿sí? Hay que ir viendo eso. Algunas son cosas medias raras, que le han dado resultado a alguien y ya lo prueban, pero no quiere decir que sea siempre así. Gracias. Después vamos a tener plantas halófitas. Halófitas viene de alita, de la sal, de mesa, se llama alita, en términos geológicos, y bueno, las plantas halófitas están acostumbradas a vivir en ambientes con mucha sal. Y tienen adaptaciones, ¿para qué? Para vivir con mucha sal, ¿sí? Una de las adaptaciones son tener muchos pelos, ¿sí?,
tricomas, que lo vamos a ver la semana que viene o la otra, ¿sí? Que son unas adaptaciones de la epidermis. ¿Para qué? Para que en esos pelos ¿qué pasa? La planta va depositando sal, de esa manera puede ingresar agua con sal adentro del cuerpo y después la saca. Y la saca fuera en forma de pelos. Siempre tiene mucha sal en la hoja, por esa sal es sal que saca la planta para poder seguir tomando agua con sal, porque si no podría tomar agua con sal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros usamos esas plantas para cocinar, ¿sí? Como la triplex, que se usa en el sur para cocinar, porque son plantas que tienen mucha sal, bueno, ¿qué pasa? En vez de salar, echo eso en la ensalada, la corto y la como, ¿sí? Porque es una planta halófita. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que tiene sal, sí, porque lo va sacando para afuera, continuamente, ¿sí? Ese polvo gris que cubre las plantas halófitas en realidad es sal, son pelos, ¿sí? Como los tricomas del cannabis, o los tricomas de la menta, donde tienen el aceite esencial, nada más que en vez de tener aceite esencial, tienen sal, ¿sí? Y ahí la van sacando a medida que van tomando agua, van sacando sal, van tomando agua, van sacando sal. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que hay tanta sal en el suelo que ni siquiera pueden hacer eso, entonces ahí no vive nadie, viven muy pocos organismos, ¿sí? Donde hay tanta sal. Por eso en los salares no vive nadie, está vacío, ¿sí? Porque nadie puede tolerar eso. ¿Me explico? Sí. Sí, profe. Y bueno, después tenemos diferentes adaptaciones a las plantas acuáticas, las arraigadas, las flotantes, y eso va a tener que ver si en la parte del ecosistema que les guste vivir, ¿sí? O que lograron vivir, ¿sí? Y eso es una adaptación ecológica a ir ocupando nichos que otras no. Entonces, tenemos diferentes nichos de acuerdo a la profundidad y al agua que va a haber ahí. Entonces va a haber plantas que están muy adaptadas a un nicho entre que tiene mucha agua y poca, las palustres, después plantas que son totalmente acuáticas, que sí o sí dependen del agua, que son las sumergidas o las flotantes. Y las arraigadas generalmente pueden sobrevivir un poco sin agua. Y eso va a depender, sí, de ciertas cosas que necesitan para que el oxígeno llegue a las raíces, que más o menos lo expliqué, creo yo, en el jardín botánico. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Tienen que ver con los tejidos internos, con los tejidos que va a tener la planta para aguantar momentos donde no hay oxígeno, ¿sí? Profesor, es que yo Sí, según el esquema no veo, ay, me lo sacó. sí. Mucha diferencia entre, por ejemplo, B y C, unas plantas palustres con unas acuáticas arraigadas. Es que la palustre, ¿sí? Es una planta que está adaptada a que de momento la laguna baja y se queda sin agua, Ahí ¿sí? está. Bien, Y la, gracias. y Ahí la está. planta arraigada está en una profundidad que rara vez se queda sin agua. Se queda sin agua extraordinariamente, ¿sí? En cambio, la palustre está ubicada en un lugar donde si se queda sin agua no pasa nada, ¿sí? Gracias. Tiene que ver con, el funcionamiento del ecosistema, ¿sí? Esa planta ocupa un lugar, un nicho ecológico que vive ahí y está adaptada a esa situación ambiental, ¿sí? Esto es bien ecomorfología. Después tenemos las xerófitas y plantas caducifolias, ¿sí? Plantas capaces de soportar grandes sequías, ¿sí? Profe, y el término xerófilo, yo no conozco ese término, pero tampoco sé qué es, pero ¿qué tiene que ver con xerófito? Xerófito, y es un Xerófilo, organismo, xerófilo sí. o xerófito, son plantas que están adaptadas a vivir en ambientes con grandes desecación y mucho frío. Ah, Eso significa. Un ambiente bueno, xerofítico es un ambiente justamente con un momento del año muy seco y un momento del año muy frío, ¿sí? Tan frío que no se puede absorber el agua porque está congelada. Entonces también te sirve la adaptación de la sequía, ¿sí? Es el caso de la taiga para algunas plantas, los pinos en general, o el ambiente mediterráneo. Por eso tenemos plantas mediterráneas, como las que vemos ahí, ¿sí? El romero, ¿sí? Las echeverias son de ambiente mediterráneo, el jacarandá, que vive en el Chaco. En el Chaco es un ambiente xerófito, ¿sí? Nuestro Chaco, ¿sí? La región chaqueña, fitogeográfica chaqueña.
Y bueno, después tenemos, ¿sí? Estas plantas, ¿sí? Que son xerofíticas también, y que tienen estas adaptaciones específicas, ¿sí? Las efímeras del desierto, ¿sí? De la izquierda arriba, bueno, las suculentas de Echeveria, o la pérdida de la hoja. Si se fijan, el jacarandá primero pierde las hojas y después florece, ¿sí? Para no perder agua. Y los pinos, sí, bueno, los romeros, fíjense, la hoja se reduce a hojas aciculares para no perder agua. Y las suculentas reservan en esas hojas modificadas, ¿sí? Y las efímeras del desierto modifican su ciclo vital directamente para poder vivir en un desierto, ¿sí? Todo se cumple en 10 días. En 10 días nace la semilla, se genera la planta, florece y fructifica. Todo en 10 días. Eso es lo que hacen las efímeras del desierto, ¿sí? En cualquier momento se corta. Volvemos a entrar y el que quiera entrar vuelve a entrar para profundizar algunas cosas, y el que no, corta acá, ¿sí? Ya la clase la podemos dar por terminada. Porque quedan algunas cositas que las voy a terminar de explicar de última el sábado, o el que quiera las vuelvo a entrar y explico, ¿sí? Queda esta filmina y un repaso más para alguien que quiera.